¿Cuánto misterio encierra la vida? ¿Para qué nacemos? ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Solo vivimos una vez y después desaparecemos? Considerada una creencia oriental, aunque Occidente también tiene su tradición, la reencarnación intenta ofrecer una explicación al fin de la vida. ¿Vivimos múltiples vidas o no? En el video reunimos una enorme información sobre esta interesante creencia que merece ser estudiada. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez reunidos para otro de estos interesantes videos. Y en el tema de hoy vamos a ver un tema que es filosófico, muy importante, muy interesante, que atrae a mucha gente y que promete mucho porque tiene realmente un montón de elementos que aclaran muchas situaciones de la vida. Se trata de la reencarnación. Es un tema que está relacionado, o que la gente piensa que está relacionado con Oriente, aunque Occidente tiene su propia tradición. Ya con los antiguos griegos se hablaba de este tema, después los gnósticos, los primeros cristianos, y después los cátaros, y a mediados del siglo XIX fue traído a la luz por los espiritistas. ¿Y en qué se basa la reencarnación? Bueno, se considera que es una creencia, aunque hay investigaciones modernas que prometen mucho en ese terreno. Es una creencia que se piensa que dentro del ser humano hay un espíritu, un alma, que encarna en un cuerpo para adquirir experiencias, comete errores, comete aciertos y va aprendiendo. Y también el tema de la reencarnación está unido al karma, que lo vamos a ver en otro video, que es el resultado de las buenas y malas acciones que hemos hecho. Y eso explicaría también la desigualdad humana, la desigualdad de inteligencia, la desigualdad de lo físico, la desigualdad de la condición socioeconómica. Le explica que todo tiene que ver con acciones que hemos hecho en vidas pasadas y que están rindiendo frutos en esta. Por eso también la reencarnación tiene tantos adeptos y es tan tenida en cuenta, porque es una explicación filosófica a la desigualdad humana, que tanto dolor causa. Porque es obvio que los seres humanos nacemos desiguales físicos, no todos tenemos las mismas condiciones socioeconómicas, no todos la misma moral, y es obvio y es muy evidente la desigualdad humana. Se le echa la culpa a muchas cosas, pero las causas todavía no están bien estudiadas. Pero la reencarnación dice no, es la acción de vidas pasadas, es lo que hicimos en otras vidas. Si no hemos desarrollado nuestra inteligencia, nuestra moral y esas cosas, es lógico que después, al volver a nacer, esos defectos, esa falta de desarrollo se pone en evidencia. Porque, vamos a ser sinceros, entre un San Francisco de Asís y Jack el Destripador hay un abismo de moral. Y bueno, es obvio que San Francisco de Asís, según la reencarnación,
se desarrolló en líneas evolutivas muy diferentes a Jack el Destripador. Pero bueno, el tema es amplio, realmente es muy fascinante, es amplio, hay muchas opiniones, hay científicos, aunque la ciencia lo considera una creencia, porque dice que no hay ninguna prueba de que dentro del ser humano haya un alma, y que no hay ninguna prueba científica de que algo de un individuo pase a otro cuerpo. No hay nada. La ciencia no ha establecido, salvo la transmisión genética, que los padres viven en los hijos o en los nietos, no hay otra, digamos, prueba de la realidad de este fenómeno, pero que atrae a muchos, realmente lo atrae a muchos. No me quiero extender demasiado, porque la verdad que no sé por dónde empezar, por lo grande que es y todos los vericuetos. El video está todo, traté de resumir todo lo que pude al máximo, pero si les interesa les recomiendo que busquen literatura, porque es un tema fascinante. A mí me fascinó desde la adolescencia, siempre me gustó. Es un tema muy atrapante. Hay que buscarle un sentido a la vida, hay que buscarle. Así que, queridos amigos, eso es todo. No es mucho lo que les dije, porque todo está en el video. Búsquenlo ahí, y que van a tener mucha materia de reflexión. Me despido de ustedes, espero que estén bien y nos seguimos viendo. Y próximamente voy a sacar sobre el karma, vamos a decir, la ley del destino, si quieren llamarle así, que está muy unida a la reencarnación. Es decir, no tiene sentido si no existiera la reencarnación. Es otra patita de la mesa. Así que me despido de ustedes y nos seguimos viendo. Espero que lo disfruten y puedan tener mucha materia de reflexión. Chao, hasta la vista. La reencarnación es la creencia consistente que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. Metempsicosis, que viene del término griego meta, después, sucesivo, y psique, espíritu, alma. Transmigración, migrar a través. Reencarnación, volver a encarnar. Renacimiento, budismo, volver a nacer. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia en universos paralelos en el que se eligió reencarnar, hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia mediante las experiencias vividas que le permitirán continuar evolucionando como parte de un espíritu macro. El mismo fenómeno, pero sin la creencia en el alma o espíritu. Metempsomatosis viene de meta, después sucesivo, y soma, cuerpo. Palingenesia o palingénesis procede de palin, de nuevo, y génesis, nacer, principio. La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer en otro cuerpo
con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeo-cristianas, cristianismo, judaísmo e islamismo, bajo la forma de diversas herejías y creencias no oficiales. Veamos qué dicen las religiones orientales. Religiones orientales y tradiciones. Todas las religiones llamadas dármicas, con origen en el hinduismo, afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin, rueda del karma, mientras que las buenas acciones o métodos religiosos, buen fin o propósito o dharma, no sean suficientes para causar una liberación o cese de este ciclo. Las religiones tradicionales de los diversos países de Asia, como la de los ancestros en China o el Shinto en Japón, incorporan la reencarnación e influyen de gran manera en la devoción popular y la cultura y el folclore de esos países. Conozcamos algunos detalles en algunas religiones de Oriente. Hinduismo. En la mitología de la religión brahmánica, el momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial abandona el cuerpo que se ha vuelto inservible y es arrastrada por los Yamaduta, los mensajeros sirvientes del dios Yama, el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo, para ser juzgada. Dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. Esto incluye desde estados de existencia celestiales e infernales, siendo la vida humana un estado intermedio. Este incesante proceso recibe el nombre de samsara, vagabundeo. Este término proviene del verbo sánscrito samri, fluir junto, deambular. Las religiones orientales se refieren a este deambular al entretenimiento, codicia, acumulación de bienes, matar el tiempo, como una vida sin propósito ni sentido. Cada alma viaja por esta rueda que abarca de los dioses, devas, hasta los insectos. El sentido de la trayectoria de un alma dentro de este universo lo marca el contenido o sentido de sus actos. Según el hinduismo popular moderno, el estado en que renace el alma está determinado por las buenas o malas acciones, el karma, realizadas en anteriores encarnaciones. La calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones. Esto se conoce como el karma de lo que el alma haya realizado en su vida o vidas pasadas. Las almas de los que hacen el mal, por ejemplo, renacen en cuerpos inferiores como animales, insectos y árboles, o en estado aún más inferior de vivencia infernal, o en vidas desgraciadas. El peso del karma se puede modificar con la práctica del yoga, que brinda aumento de la conciencia hasta los niveles más altos contemplativos y unitivos, según el grado y la modalidad del yoga. Las buenas acciones, generosidad, conservar la alegría interior, responder bien por el mal, el ascetismo, privarse de los que abotaga los sentidos, impide el crecimiento del alma o impide la comunicación de los seres superiores con el individuo, y el ofrecimiento ritual, valor del agradecimiento y de la generosidad. En el pensamiento religioso hinduista, la creencia en la transmigración aparece por primera vez en forma doctrinal en los textos religiosos indios llamados Upanishad, que reemplazaron los antiquísimos textos épicos no filosóficos llamados Vedas, entre el 1500 y 600 a.C., y los Upanishad fueron escritos entre el 500 a.C. y 1600 después de Cristo. La liberación de la reencarnación en el hinduismo, o liberación del samsara, se consigue después de haber expiado o superado el peso de su karma, es decir, todas las consecuencias provenientes tanto de sus buenos como de sus malos actos. Este proceso es continuo hasta que el alma individual, Atman, está completamente evolucionada y se identifica o alcanza a Brahma, el creador del mundo, en donde es salvado de la desgracia de las necesidades más renacimiento. Esta identificación sucede mediante práctica yógica y o ascética. Luego de su última muerte sale del universo material y se funde en la luz divina, la refulgencia que emana del Brahman, con la creencia de que el alma individual, Atman, y el alma universal, Brahman, son idénticas. Budismo. El budismo surgió del hinduismo, extendiéndose por países orientales, pero incluyó una gran reforma de sus puntos de vista hasta constituir una nueva religión. Tiene una noción distinta de la reencarnación, ya que por un lado la niega y por otro la afirma. Niega que existe una entidad en el individuo que pueda reencarnarse, ni alma, ni mente, ni espíritu.
llamado Anatman, pero la afirma al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior. Esta noción de reencarnación está más cerca de la palingenesia que de la transmigración. Los budistas creen que mediante la realización del nirvana, el estado de total liberación, se logra también el cese del renacimiento. Dentro del budismo, la tradición tibetana utiliza muy frecuentemente la reencarnación, mientras que otras, como la tradición zen, la ignora en buena medida. Así, la tradición tibetana indica que ha de pasarse por el bardo, que significa literalmente estado intermedio o estado de transición, inmediatamente después de la muerte, que duraría 49 días según el libro tibetano de los muertos. Las diferencias de concepción seguramente solo provienen de distintos puntos de evolución al que están refiriéndose, o a cómo conciben las distintas formas las posibles vías de evolución, así como a la influencia de las diferentes culturas. Más allá de tales aspectos externos, aunque tratan de aspectos muy profundos, habría una esencia común real y objetiva, imposible de definir con la limitada palabra humana. El budismo, a diferencia del cristianismo y de las religiones occidentales, no ha concebido nunca una noción semejante a la de alma inmortal, sino que está próximo a la palingénesis. En el Milinda Paña, Preguntas del rey Milinda, el sabio que instruye al rey plantea que existe una continuidad entre individuos, yo soy tú y tú eres yo, pero que nada transmigra de uno a otro. Para comprender tales aparentes diferencias, habría que comprender el tema del tiempo y de la eternidad. Y como desde la eternidad un macro ser se separa en miles de millones de seres que son individuos que se creen separados entre sí, el Milinda Paña ejemplifica la aparente paradoja con el símil de una antorcha que enciende a otra. Ni la llama ni la antorcha son la misma, y sin embargo una existe a causa de la anterior. El budismo plantea el nirvana como cese de la rueda de los nacimientos y las muertes. La escuela mahayana le añade además un significado más universalista, señalando que dicho ciclo se terminará cuando todos los seres vivos hayan logrado la iluminación. Shinto. El Shinto no se identificó a sí mismo como religión hasta la llegada del budismo a Japón, por lo que se vio influido en sus creencias, siendo una mezcla de animismo y chamanismo, y ya tenía presente la noción de reencarnación en forma de espíritus o alma que se relacionaban con los vivos. El Shinto no tiene, por tanto, una soteriología clara de salvación, sino que los japoneses acuden para esto al budismo. Con la absorción de nociones budistas, el Shinto convertirá algunos de sus elementos míticos, como los llamados kami, en seres que se reencarnan con misiones diversas. Taoísmo. El taoísmo es una visión filosófica de la vida y de la naturaleza, cuya faceta religiosa se caracteriza por métodos de vida, salud y meditación. Según el taoísmo, el Tao es un principio supremo que impregna todo el universo, y por tanto su naturaleza es inmortal y eterna. La reencarnación existe ya que nada muere al estar todo lo vivo fluyendo con el Tao. El taoísmo no busca acabar con la reencarnación directamente, sino que sigue el camino del Tao, cuya culminación es volverse uno con el Tao, y por tanto conseguir la inmortalidad del Tao. Religiones y tradiciones de Occidente. Filosofía griega clásica. Diógenes Laercio describe una anécdota en la cual Pitágoras reconoce a un amigo fallecido en el cuerpo de un perro que había sido golpeado. Según Diodoro Sículo, Pitágoras creía en la transmigración de las almas y consideraba el consumo de carne como algo abominable, diciendo que las almas de todos los seres vivos pasaban después de la muerte a otros seres vivos. Y en cuanto a sí mismo, solía manifestar que recordaba haber estado en Troya en los tiempos de Euforbo, hijo de Pantus, que fue asesinado por Menelao. Diodoro, Biblioteca Histórica 10.6.1. Platón es el principal exponente de la reencarnación en los griegos del que tenemos noticia. En la obra Fedro, escribe cómo el alma humana, de acuerdo con el descubrimiento de la verdad que haya alcanzado, nacerá en un tipo de cuerpo o en otro. Estas experiencias suponen pruebas para que las almas se perfeccionen. En la República, en el mito de se explica cómo el mítico guerrero muere en el campo de batalla, pero regresa al cabo de 10 días, durante los cuales ve las almas de los hombres esperando renacer. Los celtas. En el siglo I a.C., Alejandro Poligistor escribió:
La doctrina pitagórica prevalece entre los galos, enseñando que las almas de los hombres son inmortales y que tras un determinado número de años vuelven a entrar en otro cuerpo. Julio César registró que los druidas de la Galia, Bretaña e Irlanda tenían a la transmigración como una de sus doctrinas principales. Esméranse sobre todo en persuadir la inmortalidad de las almas y su transmigración de unos cuerpos en otros, cuya creencia juzga ser grandísimo incentivo para el valor, poniendo aparte el temor de la muerte. Judaísmo. De manera similar al cristianismo, la reencarnación no es admitida como doctrina oficial, si bien aparece dentro de la Cábala. En el Zohar 299b se lee: todas las almas están sujetas a la transmigración, y los hombres que no conocen los caminos del Señor, que sean bendecidos, ellos no saben que están siendo traídos delante del tribunal, tanto cuando entran en este mundo como cuando salen de él. Son ignorantes de las muchas transmigraciones y pruebas secretas que deben pasar. Cristianismo. El cristianismo, establecido en sus principales ramas, catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, rechaza la reencarnación de manera mayoritaria por considerar una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección, y ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión. En la epístola a los Hebreos 9:27 se establece claramente la concepción neotestamentaria. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No obstante, algunas denominaciones cercanas al cristianismo han aceptado la creencia en la reencarnación, entre ellas algunas de las comunidades gnósticas en la antigüedad, los cátaros en la Edad Media y ciertas corrientes, no todas, del espiritismo en el siglo XIX. Cristianismo antiguo y gnosticismo. Dentro del cristianismo antiguo, gran parte del gnosticismo, pero no en su totalidad, aceptó la doctrina de la reencarnación, ya que se trataba de una creencia muy extendida en el contexto cultural de la época. Algunos padres de la Iglesia discutieron la posibilidad de la reencarnación en sus escritos, rechazándola abiertamente, entre ellos Irineo de Lyon, en su polémica contra los gnósticos, Tertuliano, quien posiblemente fue el escritor que se dedicó con mayor profundidad al tema, al cual consagra 8 capítulos de su tratado sobre el alma, y Orígenes, quien escribe explícitamente en contra de esta creencia, aunque algunas de sus expresiones parecieran considerarla como aceptable. Catarismo. Los cátaros, movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por la Europa occidental a mediados del siglo XI y logró arraigar hacia el siglo XII, también creían en la reencarnación. Dentro de su doctrina se indica que las almas se reencarnarían hasta que fuesen capaces de un autoconocimiento que las llevaría a la visión de la divinidad, y así poder escapar del mundo material y elevarse al paraíso inmaterial. La forma de escapar del ciclo era vivir una vida ascética, sin ser corrompido por el mundo. Aquellos que seguían estas normas eran conocidos como perfectos. Hermetismo. En las tradiciones herméticas se menciona la reencarnación en los textos: «Oh hijo, cuántos cuerpos tenemos que atravesar, cuántas bandas de demonios, cuántas series de repeticiones y ciclos de las estrellas antes de apresurarnos hacia el uno solo». Hermes Trismegisto. Atribuido. En este cuerpo de creencias se considera que el alma es el recipiente donde son vertidas las faltas de los hombres, y una vez el cuerpo se disuelve, podrán elevarse o ser castigadas por su impiedad y apego a las pasiones corporales. Las almas atravesarán los elementos en un proceso de purificación progresiva, reencarnándose hasta alcanzar el coro de los dioses. Pero quienes no lo hagan y vivan en la impiedad, verán denegado su retorno al cielo y comenzará una migración ignominiosa e indigna de un Espíritu Santo, encarnados en cuerpos ajenos. Investigación sobre la reencarnación. El escritor Ian Stevenson afirmó haber investigado numerosos niños que afirmaban recordar una vida pasada. Llevó a cabo más de 2.500 estudios de casos en un periodo de 40 años y publicó 12 libros, incluyendo uno traducido al español como 20 casos que hacen pensar en la reencarnación y Where Reincarnation and Biology Intersect. Stevenson documentaba metódicamente las declaraciones de cada niño y posteriormente encontraba la identidad de la persona fallecida con la que el niño se había identificado y verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida que coincidían con los recuerdos del niño.
También encontró coincidencias de marcas y defectos de nacimiento en las heridas y cicatrices del fallecido, certificadas por historias clínicas, así como por fotografías de autopsia en su libro Reincarnation and Biology. Stevenson buscó evidencias refutatorias y explicaciones alternativas a los informes, y pensaba que sus estrictos métodos descartaban todas posibles explicaciones normales para los recuerdos de los niños. Sin embargo, una gran mayoría de casos de reencarnación notificados por Stevenson se originaron en sociedades orientales, donde las religiones dominantes a menudo permiten el concepto de reencarnación. A raíz de este tipo de crítica, Stevenson publicó un libro sobre casos europeos, European Cases of the Reincarnation Type. Otras personas que han llevado a cabo investigaciones sobre la reencarnación incluyen a Jim B. Tucker, Brian Weiss y Raymond Moody. Algunos escépticos, como Paul Edwards, han analizado muchos de estos relatos llamándolos anecdóticos. Los escépticos sugieren que las afirmaciones de evidencia de la reencarnación se originan en el pensamiento selectivo y en los falsos recuerdos, que a menudo resultan de un sistema de creencias propio y de miedos básicos, y por lo tanto no se pueden tener en cuenta como evidencia empírica. Carl Sagan se refiere a los casos aparentemente de las investigaciones de Stevenson en su libro El mundo y sus demonios como un ejemplo de datos empíricos cuidadosamente recolectados, pero rechazó como errónea la reencarnación como una explicación de los relatos. Una objeción a las afirmaciones sobre la reencarnación incluye el hecho de que la gran mayoría de la gente no recuerda vidas anteriores y que no hay ningún mecanismo conocido por la ciencia moderna que permita a la personalidad sobrevivir a la muerte y viajar a otro cuerpo. Investigadores como Stevenson han reconocido esas limitaciones. Otra de las objeciones a la reencarnación que ya fue propuesta por Tertuliano es que sería inconsistente con el crecimiento de la población. Algunos autores consideran haber refutado teóricamente dicha objeción. Cultura popular occidental. Durante el siglo XX, Occidente ha sido más que permeable en lo tocante a la asimilación de conceptos religiosos filosóficos provenientes de las antiguas colonias británicas y francesas de Asia, tal vez solo con fines de ensanchar el gusto popular por lo exótico y remoto, y legitimar indirectamente el expansionismo con el favor de la publicidad. No obstante, la situación vivencial de muchos europeos y estadounidenses, víctimas de angustiosas incertidumbres provocadas por el caos económico y las tensiones políticas que afectaban directamente las concepciones personales de la vida, propició nuevas maneras de afrontar los interrogantes sobre el sufrimiento y la existencia. Fue auspicioso para la aristocracia estadounidense y europea evitar las tensiones internas entre los espiritualistas en boga, que siempre han contado con sugestiva influencia, en especial entre los jóvenes, y la búsqueda política de consenso. La reencarnación desvió las injusticias sociales hacia la explicación metacientífica del karma, a tal punto que en el Reino Unido y en los Estados Unidos, numerosas sectas orientalistas hacían énfasis en la neutralidad política y en la resignación ante los hechos nefastos de la vida social y personal, a favor de una búsqueda de la verdad en uno mismo con el fin de trascender a mejor existencia en una supuesta vida futura. La noción de renacimiento también se encuentra entre los aborígenes de las praderas en Estados Unidos. Consideran que en la vida el hombre recorre el camino rojo o el camino negro, y que al morir realiza un viaje cuya culminación, en caso de haber seguido el primer sendero, consiste en cesar de nacer y morir, y poder replegarse en el centro de todas las cosas. En cambio, una vida llena de afectos egoístas y equivocada se hace merecedora de nuevos nacimientos para purgar su conducta. Críticas. Entre los pensadores tradicionales que han criticado la reencarnación se encuentra René Guénon, quien se extiende sobre el concepto en su libro El error espiritista. Afirma que dicha doctrina es occidental y nada tiene que ver con las doctrinas orientales como la metempsicosis o la transmigración de las almas. La reencarnación es una idea perteneciente al espiritismo kardecista, que ha sido adoptada por otras escuelas neoespiritualistas. El comienzo no estuvo exento de polémica. Así, los espiritistas estadounidenses e ingleses fueron unánimes en su oposición. En Francia misma, algunos de los primeros espiritistas como Pierre y Anatole Barthé se separaron de Allan Kardec sobre este punto, pero hoy en día se puede decir que el espiritismo francés por entero ha hecho de la reencarnación
un verdadero dogma. Es el espiritismo francés, de donde esta idea fue tomada por el teosofismo primero y luego por el ocultismo papuciano y diversas otras escuelas. La idea en sí es una invención moderna enteramente occidental. Sería más justo hablar de concepción social. Para los socialistas franceses de la primera mitad del siglo XIX, que se le inculcaron a Allan Kardec, esta idea estaba destinada a proporcionar una explicación de la desigualdad de las condiciones sociales. Los espiritistas han conservado este mismo motivo e incluso han querido extender la explicación a todas las desigualdades, tanto intelectuales como físicas. El orientalista hindú Ananda Coomaraswamy, en su libro El Vedanta y la tradición occidental, afirma: yo no digo que una creencia en la reencarnación no haya sido mantenida nunca en la India. Digo que una creencia tal solo puede haber resultado de una mala interpretación popular del lenguaje simbólico de los textos, y que la creencia de los eruditos y de los teosofistas modernos es el resultado de una interpretación de los textos igualmente simplista y desinformada. El ser compuesto se deshace en el cosmos. No hay nada que pueda sobrevivir como una conciencia de ser fulano. Los elementos de la entidad psicofísica se desintegran y pasan a otros como un legado. Esto es, en verdad, un proceso que ha estado teniendo lugar a todo lo largo de la vida de nuestro fulano. Y es un proceso que puede seguirse muy claramente en la propagación, repetidamente descrita en la tradición india como el renacimiento del Padre en y como el Hijo. Fulano vive en sus descendientes directos e indirectos. Esta es la supuesta doctrina india de la reencarnación. Es la misma que la doctrina griega de la metasomatosis y la metempsicosis. Es la doctrina cristiana de nuestra preexistencia de Adán según la sustancia corporal y la virtud seminal. Y es la doctrina moderna de la repetición de los caracteres ancestrales. Solamente el hecho de una transmisión de tal caracteres psicofísicos puede hacer inteligible lo que se llama en religión nuestra herencia del pecado original, en metafísica nuestra herencia de la ignorancia y por el filósofo nuestra capacidad congénita para conocer en términos de sujeto y objeto. El mismo Coomaraswamy en gradación, evolución y reencarnación. La reencarnación, como se comprende corrientemente con el significado de retorno de las almas individuales a otros cuerpos aquí en la Tierra, no es una doctrina ortodoxa india, sino solo una creencia popular. Rama Coomaraswamy, hijo de Ananda, en la desacralización del hinduismo por la consumición occidental, la reencarnación es también una característica de los New Age, siendo definida como el renacimiento del ego o yo inferior en otro cuerpo, sea humano o subhumano, como por ejemplo una cucaracha en este planeta. La idea es de que si uno no perfecciona su propio ego o yo inferior en esta vida, uno puede tener una oportunidad. Además, esta segunda o 700ª oportunidad es parte del proceso evolutivo por el que se dice que cada individuo se dirige en su camino no hacia la realización de Dios o de la realidad, sino hacia la fusión con el uno o con la supermente, en alguna clase de punto mega telhardiano. Lo que se olvida es que la reencarnación como tal no es una doctrina hindú, sino teosofista, y que si la reencarnación fuera de hecho algo que pudiera ocurrir, desde el punto de vista hindú ella sería vista como un fracaso. Desde el punto de vista hindú el propósito de la vida no es renacer, y el que te den otra oportunidad para dar rienda suelta a las propias pasiones, sino antes bien una liberación de todo el proceso de renacer. Hasta aquí los hechos a favor y en contra, las investigaciones y opiniones. Pero para terminar sería bueno que nos familiarizáramos con una técnica parapsicológica que promete mucho. La regresión por medio de la hipnosis. La regresión en parapsicología engloba un conjunto de técnicas que se apoyan en la hipnosis u otros métodos de alteración de estados de conciencia para hacer que una persona recuerde acontecimientos de su supuesto pasado, tal como las escenas y emociones de un paseo, las voces de una discusión, el sabor de una comida o el aroma del campo o en un amanecer campesino. Se trata de una técnica esotérica y para algunos pseudo-psicoterapéutica que también se utiliza en la denominada terapia de la reencarnación. Cuando las vivencias son de supuestas vidas pasadas, es común que la persona sienta la certeza de estar aquí, en el presente, mientras al mismo tiempo tiene la sensación de estar en el pasado, con otra personalidad,
lo cual le permitiría comparar y entender el posible origen de sus traumas o afecciones psicosomáticas. Hipótesis sobre el origen. La vivencia de vidas pasadas se puede atribuir a herencia genética, registros akáshicos, conciencia universal, telepatía, fantasías o recuerdos de lecturas o películas. Sin embargo, se han dado casos en que la información suministrada no parece corresponder a ninguno de los patrones anteriores, tal como decir que toda la familia murió en un accidente, hecho que rompe la cadena de descendencia genética y permite suponer que existiría una memoria extracerebral. El doctor Brian Weiss fue quien popularizó esta técnica, psiquiatra formado en la Universidad de Columbia y en Yale Medical School. En el siguiente artículo en inglés del New York Times se puede ver la divulgación de esta técnica, así como su fundamento y experiencia vida durante años. Procedimiento terapéutico. El cuestionamiento sistemático de los datos en el transcurso de la sesión, preguntando nombres, lugares y fechas, puede ayudar a discernir si se trata de una fantasía o de una vivencia real. Para aceptarla como tal, se recomienda comprobar por lo menos 6 datos concordantes, como nombres, fechas, país, idioma, costumbres, clima, vestimenta, etc. Sin embargo, los defensores de esta teoría alegan que puesto que el objetivo es la sanación del paciente, en este caso carece de importancia la comprobación histórica de los hechos narrados. No obstante, existen casos en que las bases históricas han sido comprobadas, con fechas, lugares y situaciones de los cuales el sujeto no tenía conocimiento. En otras ocasiones, en que los sujetos no pueden nombrar fechas o situaciones históricas, debemos recordar que en tiempos remotos o simplemente pasados, la gran mayoría de la población era analfabeta. No existían como actualmente registros civiles que pudieran consultarse en el presente y muchas personas ignoraban las fechas o el nombre del sitio en que vivían. Esto hace muy difícil verificar tales datos, salvo en casos muy contados. Por lo que la falta de datos históricos no constituye necesariamente una prueba de que se trata de fraudes o fantasías de la persona hipnotizada. En español, el doctor Ramón Esteban Jiménez realizó estudios de regresión de vidas pasadas, alegando que existe un plan general que rige la naturaleza de cada una de las encarnaciones. Tipos de regresión. La regresión se considera nítida cuando las sensaciones son claras, bastante semejantes a vivencias de episodios o eventos que se están viviendo. Los hechos, nombres de personas, lugares y datos que vienen a la memoria del paciente se relacionan, y éste siente una certeza íntima absoluta de su realidad. La regresión es pictórica, cuando las imágenes transcurren como si se estuviera viendo en cine, y sinestésica, cuando las escenas van acompañadas de sensaciones tales como olor, calor, frío, peso, compresión, crisis alérgica, lipotimia, pérdida pasajera del conocimiento con debilidad de la respiración y la circulación, formas de epilepsia o sentimientos de odio, venganza, susto, sorpresa, miedo, fobia o inseguridad. La regresión intuitiva se caracterizan por recuerdos que se perciben inicialmente intuitivamente, simplemente como una sensación, y a medida que el trance hipnótico se profundiza y el paciente se suelta, pasan a ser más definidos. La mixta es una combinación de vivencias nítidas, pictóricas, sinestésicas o intuitivas. Ámbito de aplicación. Así como nadie que está gozando de buena salud se hace una cirugía simplemente para explorar su cuerpo, es conveniente no hacer una regresión por mera curiosidad o para averiguar el porqué de algo que poco afecta en la vida actual. El estado mental, tal como el conjunto de afectos, emociones, miedo y sentimientos, se puede comparar con el agua en la superficie de un lago. Si alguien se pone a escarbar en el fondo, se levanta lodo y enturbia por un tiempo el agua de la superficie. Uno de los beneficios que puede producir la regresión de vidas pasadas es hacer perder el temor a la muerte de la persona regresada. El temor a la muerte es algo natural en el ser humano, aunque en casos demasiado profundos constituye una fiebre llamada tanatofobia, que requiere tratamiento. Pero incluso cuando no existe esa fobia, el temor a la muerte está más o menos presente en todo, y la regresión puede hacer desaparecer ese temor. La regresión puede ser de aplicación cuando el comportamiento es afectado por sueños repetitivos o recuerdos traumáticos, inconscientes, de manera de traumas severos, depresión, complejos, miedos irracionales y rencores sin razón aparente, tal como el terror a pasar por un puente, subir a un ascensor, bañarse en el mar, ver sangre, tomar una decisión o hablar en público.
La regresión bajo hipnosis y el uso de hipnosis en general requiere un conocimiento profesional de los mecanismos subconscientes, las zonas cerebrales activadas por la hipnosis y los peligros inherentes a su uso indiscriminado. La regresión de memoria se recomienda solo para buscar el origen de enfermedades psicosomáticas y ayudar al paciente a que sane rencores, miedos y traumas que pueden estar afectando seriamente su vida familiar, laboral o social. Características. El psiquiatra y licenciado en filosofía, Dr. Raymond Moody, propone en uno de sus proyectos una investigación científica sobre las regresiones, del cual se deriva su libro Coming Back, Regresiones. Ciertas características que pueden reunir una experiencia de regresión bajo un estado de total relajación y hipnosis son las siguientes. Suelen ser visuales. Parecen tener vida propia. El sujeto no parece tener que pensar que viene después de cada escena. Las escenas que se ven resultan familiares, a pesar de que no las hemos vivido en esta supuesta vida actual. El sujeto se identifica en las escenas con uno de los personajes. Puede volver a sentirse las emociones de esta supuesta vida pasada, alegría, dolor, hambre, etc. Los hechos que se ven pueden ser vistos desde dos perspectivas, en primera persona, dentro del personaje, como si fuéramos nosotros realmente, y en tercera persona, desde algún punto de la escena, pero reconociéndonos siempre con alguno de los personajes que vemos. A menudo se reflejan aspectos de la vida actual del sujeto. Tras una regresión puede notarse a veces mejoría en el estado mental, curación de fobias, depresiones, etc. Pueden a veces curar enfermedades. Esta puede derivar de la anterior, notar mejoría en dermatitis, asma, etc. Las regresiones van apareciendo durante una sesión según su significado, sin seguir una línea temporal. Por ejemplo, podemos visualizar ser primero un personaje medieval y después, en otra regresión, ser un romano del siglo I. Es más fácil sumergir al sujeto en una regresión cuantas más veces haya sido regresado. La mayor parte de estas supuestas vidas pasadas son mundanas, no de personajes importantes de la historia, aunque así se hubiese creído. Y esto es todo, amigos. Importante tema filosófico de la reencarnación. ¿Volvemos al mundo en otro cuerpo o no?